Bendiciones, iglesia. Un día más, pues, compartir contigo esta pequeña reflexión acerca de tenemos y podemos tener un antídoto. El antídoto es todo aquello que se opone a algo, ¿no? A una enfermedad, en este caso los antibióticos, puesto que contrarrestan enfermedades. A mí me gusta, pues, darles las gracias a todos que me están una vez más animando como pastor, claro que sí, y como hermano en la fe, escuchar una palabra de reflexión, de examen a nuestras vidas, para enfrentar no solamente esta situación, sino yo creo que la vida en general. Hay una historia que me gusta muchísimo, que la hacía un amigo, que dice así: esto es un hombre muy rico que tenía el suficiente dinero para comprarse cualquier tipo de coche, y empezó a hacer una colección de coches de diferentes modelos y años, y tenía una cochera llena de coches antiguos. A él le gustaba mucho la colección de todos los años, tenía el suficiente dinero para hacerlo, pero tenía un problema en el sentido de que no tenía un mecánico que le podía dar solución a todos esos coches que se le rompían. O podía utilizar o podía disfrutar, pero a la vez no podía disfrutar del todo porque se rompían en el camino. Eran coches muy antiguos, y decidió pensar en buscar a alguien que fuese inteligente, por supuesto, que fuese mecánico, que fuese hombre, inteligente, que sea práctico. Y claro, él, al salir con su mujer y sus hijos, podía tener la seguridad de que esa persona le podía solucionar ese problema. Y así fue. Encontró un chico joven, unos 30 y tantos años, inteligente, ingeniero automotriz, y tenía un cochecito él muy viejo, un Ford del año 20 y tanto, uno de los primeros. Y justamente ese coche pues tenía un problema de correa. Una correa se partía cada ciertos kilómetros y había que parar para ponerla en las poleas. Y claro, se necesitaba esa capacidad de práctica, de hacerlo, y de inteligencia, vamos a decir así, de cada uno en su profesión. Y así fue. Un día salieron con aquel coche, el mecánico, aquel hombre joven, la familia iba atrás, y aquella polea pues se partía cada ciertos kilómetros, y él sabía que tenía que cambiarla cada ciertos kilómetros, y la podía cambiar. Pero en una de esas se le apareció una nueva circunstancia en la rotura del motor, y cuando cambió la correa salió del coche de abajo todo lleno de aceite, en fin, muy sucio. Ya era la cuarta vez que cambiaba aquella correa, y en su enfado, de tanta ira en su interior, sin decirle nada a su jefe, aquel patrón que le había contratado de chofer y de mecánico, al salir del coche, de abajo del coche, se dio en la cabeza con la barra transmisora de la dirección, y se hizo sangre, se hizo bastante daño, se golpeó muy fuerte. Pero lo ocurrente fue que se siguió golpeando con la misma barra del coche en su cabeza. Varias veces se golpeaba y se golpeaba y se golpeaba, hasta que ya tinto en sangre lo pudo sacar el propietario, diciéndole que qué hacía. Moraleja y enseñanza de esta historia: que una persona puede ser inteligente, una persona puede ser estudiada, pero si te gana la arrogancia y la ira, tu circunstancia y esa situación está perdida, porque pierdes el control. Muchas veces, no sé si te has participado en alguien que está arreglando algo y no le sale, y lo rompe y lo tira contra el suelo. Cuando quiere hacer algo de victoria, cómo se atraviesa en nuestro entender, en nuestras vidas, la ira, el enojo, la arrogancia, y rompemos ese objeto. Así también en nuestras vidas es así. Yo quiero traer este antídoto para esta crisis, pero no solamente para estos momentos, sino para tu vida en general. Nosotros podemos prepararnos
prepararnos con un antídoto que no es solamente para este virus, es para toda nuestra vida y salvación de nuestra alma. Es saber discernir y enfrentar las crisis y circunstancias. Y eso se trata desde adentro, desde el corazón. Yo quiero hablarte hoy de la palabra del Señor que está en Tito, segunda de Timoteo. Quiero leerla. Siempre me roba unos minutos, pero es importante la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita. Porque de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas circunstancias. Dios nos está alertando desde inicio que nosotros podemos tener una autodefensa para nuestras vidas personales. Te comento algo, iglesia y amigos que nos escuchan. Si hay un desgaste que nos hace muy vulnerables, son los encuentros y las opiniones de las otras personas. Quiero decirte, como siempre he enseñado, que a todo el mundo, cuando te propones hacer algo, no le vas a caer bien. A todo el mundo no le vas a caer bien. Siempre habrá oposiciones con respecto a cada cual como piensa y como cree. No se trata de que tú estés equivocado. No se trata de que tu rumbo sea mal. Es que la otra persona está pensando muy diferente a ti y muy diferentes a tus ideas. Tienes que sobreponerte y solamente designar, esa es la palabra, enfocarte a que tú estés alinearte con las cosas de Dios. Por eso yo no predico un fanatismo ni predico una religión, predico una relación del Espíritu, que es la gran alegría que tienen los creyentes, la gran alegría que puede tener un hijo de Dios. Y claro que sí, cuando tú tienes estas experiencias, eres fuerte, tienes base, tienes antídoto. Quiero decirte que muchas veces no superamos pruebas porque le hacemos mucho énfasis al desgaste de otra persona que te está haciendo en tu vida. Aquel mecánico perdió toda aquella inteligencia y toda aquella reputación de buen mecánico cuando la arrogancia y la ira le ganó, pegándose continuamente en la cabeza, soltando sangre de ella. Así muchas veces en nuestras vidas nos desenfocamos con personas, con situaciones, con sistemas, con organizaciones, con medios sociales que nos roban y nos absorben de nuestro gran potencial. Ahí es donde perdemos todas las defensas del espíritu y podemos venir abajo. Aquí el apóstol Pablo le está dando una cierta de consejo a Timoteo para que no luche con este tipo de personas. Segunda de Timoteo, vuelvo a repetir, capítulo 3, del 1 al 7. De todas esas características que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, me gustaría que esta semana, si tienes Biblia, te estudie cada palabra su significado. Que estudie cada palabra su significado, para que tú puedas detectar cuando eso venga a tu vida y ponerle un freno y un antídoto. Yo creo que es una buena tarea, un ejercicio de fe para nuestro interior, saber
de que estamos alineados con las cosas de Dios, que estamos en sintonía, que estamos con ganas de renovarnos y ser hombres y mujeres nuevas con las cosas de Dios. Quiero decirte, como un día le comentaba a mi esposa, que nosotros como pastores, como líderes, como amigos, como consejeros, no cambiamos a nadie. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Eso solo lo puedes reconocer tú en tu interior y dar ese cambio. La alegría es que si tú escuchas la palabra, lee la palabra e interpreta cada característica que habla Pablo aquí, puedes ser libre de muchas cargas, puedes ser libre de muchos azotes y tener un buen antídoto, no solamente, vuelvo a repetir, para esta crisis, sino para tu vida. Buscaba una palabra que habla Pedro en segunda de Pedro, que dice así, la voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Habla de contumaces. Quiero decirte que para mí era nueva con tantos años en el Evangelio, como para cualquiera. No lo sabemos todo. Yo no me lo sé todo. Yo cada vez aprendo más. Por cierto, estoy aprendiendo a hacer vídeos. Estoy aprendiendo a predicar delante de una pantalla sin audiencia, sin congregación. Y esto me ha hecho pues un reto también. Alguien criticará, alguien dirá que es bueno también. Pero de eso no me preocupo. Lo que me preocupa es llevar el mensaje, la esencia, y que tú lo puedas vivir y ser transformado. Yendo a lo que hablaba, contumaces. Una persona contumace, una persona que viene de la palabra contumaz, es aquella persona que defiende un error sabiendo que hay un error. Qué difícil es trabajar con alguien caprichoso, alguien porfiado, caparrut, alguien que no se deja enseñar. Pienso que tienes ahí la capacidad de dejarlo sin tener nada en cuenta, solamente orar, que Dios le pueda ministrar liberación y que esa hermana o ese hermano o ese amigo pueda ser libre de esas cadenas que lo oprimen. Si hay algo que me llamó mucho la atención cuando mi hermana me predicó, fue que pude ser libre en mi autosuficiencia, vamos a decir así, de independencia, de entender en quién yo iba a creer. No obligues a nadie a cambiar. Te desgastarías mucho. No obligue a nadie de que se sienta feliz en medio de una crisis, de una pandemia. Te vas a desgastar muchísimo. No obligues a nadie a leer Biblia y ser un hombre y una mujer de Dios en medio de una crisis. Yo creo que eso es una decisión de cada persona para que se cuide. Y vuelvo a repetir, no en momentos difíciles, sino para toda la vida. Contumaces. No te juntes con contumaces, con vanagloriosos. Hay conceptos de las personas, diferentes personas. Vivimos en una sociedad de diferentes partidos, de diferentes ideologías, de diferentes formas de pensar. Que tú quisieras acercarte a la real, por supuesto, a la verdadera, a la poderosa. Yo quiero decirte que es Dios Jesucristo. Él no te obliga, Él te enseña, Él es la poderosa y te da ánimo para continuar. Quiero animarte a que sigas buscando de la presencia de Dios, que en toda esta semana puedas escuchar y caracterizar cada palabra de esta cita bíblica que te hablé, puedas leer su significado y detectar cuando esas personas con ese tipo de características se acerquen a ti. Quiero contarte una historia ahora para terminar porque me hizo mucha gracia y con esto pues lo pude consolidar. Esto es una familia, en este caso un esposo y una esposa, eran jóvenes prácticamente, 50 y tantos años, estaban a punto de jubilarse
Y yo recuerdo que esto es una historia real, que aquel esposo en la cama le vino un retorcijón de barriga, un gas, y expulsó aquel gas en un alto sonido. Se escuchó. Y mira para atrás y le dice a la mujer, ¿fuiste tú? Y ella dice, ¿cómo tú puedes ser tan sinvergüenza en echarme la culpa a mí que cuando fuiste tú? En ese debate, el hombre que se había tirado aquel viento se puso a un extremo de no perder la pelea y confirmar de que él no había sido, a tal punto de que decidieron a través de años dormir separados, porque ella decía que ella era muy sucio, que él era muy sucio, y él decía que ella era muy sucia y que no reconocía sus errores. Imagínate nosotros encontrarnos con alguien así. Qué difícil sería nuestras vidas. Por cierto, terminaron durmiendo separados, terminaron muriéndose separados por no pedir disculpas ni rectificar cada uno en su área. Qué triste y qué desgaste tan grande en nuestras vidas encontrarse con personas así. Por eso hoy Dios te pide de que tú puedas reconocer y tener un antídoto propio tuyo en tu ADN, un antídoto de reconstrucción de carácter, un antídoto de cambiar tu vida, un antídoto no religioso, un antídoto no de doctrina, un antídoto de santidad y de obedecer las cosas del Señor. Dios te bendiga y esperamos pues que Dios haga esa obra regeneradora en mí y también en ti, iglesia, y en aquellos amigos que nos escuchan. No seas consumaces, no te enredes en esas palabras. Hay una palabra que habla el apóstol Pablo aquí, que es muy parecida a contumaces, que es intemperantes. Cuando habla de intemperantes, en el versículo número 3, intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Un carácter y una forma de moldear muy difícil. Un carácter y un modelo y una modelación muy difícil de llevar. Si nosotros podemos mejorar nuestras vidas, podemos mejorar nuestra defensa. Un abrazo, bendiciones y Dios te bendiga, iglesia y amigos. Amén.